Continuamos con las informaciones. Vamos a conversar con el concejal de Graneros, Marcelo Miñanir, para que nos comente sobre denuncias que ha estado presentando durante los últimos días. Concejal, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo también a todos los auditores, ¿cierto? También televidentes de Secta Visión. Agradecer profundamente este importante espacio en el cual también, ¿cierto? Uno como concejal también tiene la oportunidad, ¿cierto? De informar a la comunidad, ¿cierto? También un poco entregar esta información que a veces no en todos los medios también se atreven a entregar. Así que muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Bien, coméntenos, son denuncias y querellas presentadas formalmente por malversación de fondos públicos. Sobre los casos, cuéntenos un poco el contexto. Sí, yo creo que en esto es súper importante contextualizar tal como lo dices tú, porque en el fondo el rol del concejal es fiscalizar. Y ahí yo creo que hoy día la comunidad que está más informada que antes, uno ya visualiza vecinos que dicen que los concejales tienen que fiscalizar, hay mucha gente exigiendo también que el concejal haga eso. Nosotros hemos estado siempre en esa línea, desde el día 1, cuando comenzamos a evidenciar situaciones en los colegios municipales de nuestra comuna que se llovían, que habían falta de insumos, etc. Dentro de toda esa línea fue cuando en el año 2022, cuando el colegio Nanolguín, ¿cierto? Se llovía en gran cantidad, los niños, ¿cierto? Andaban con agua hasta casi los tobillos en la sala de clase. Eso nos comenzó a alertar de una problemática que la verdad que comenzamos, ¿cierto? A generar antecedentes que nos dimos cuenta que se arrastraba hace mucho tiempo. Habiendo inclusive querellas presentadas anteriormente, denuncias también del consejo anterior, nosotros ahí fuimos recabando información y también buscando explicaciones de por qué ciertos recursos que son entregados para uso exclusivo de educación finalmente paraban en otras cosas. Por ejemplo, tenemos en Graneros un claro y evidente ejemplo de aquello, que el municipio, ¿cierto? Y el sostenedor en este caso decide comprar un árbol navideño que finalmente no tenía ninguna relación con la educación, no tenía que haber comprado, ¿cierto? A veces que haber gastado más de 20 millones de pesos en la compra de un árbol navideño, pero finalmente Contraloría determina que ese dinero tiene que ser devuelto, ¿cierto? A lo que es su fin, que es la educación. Y ahí comenzamos, ¿cierto? En este sentido a indagar más acerca de aquello. ¿El árbol navideño? Esto fue como en el 2018. 2018 o 2019, no recuerdo el año exacto, pero ya en el periodo anterior de la administración en el fondo, porque este alcalde tiene 3 periodos de alcalde, en el segundo periodo sería. Ya. Cuéntanos más. Y desde ahí es que nosotros, ¿cierto? Comenzamos a visualizar también el informe de Contraloría, ¿cierto? Que allí Contraloría, ¿verdad?, que es la entidad encargada de poder auditar. En este caso fue auditado lo que es la ley CEP y también la subvención, ¿cierto?, FAEP. Y la conclusión de esto fue que finalmente habían sido traspasados fondos de uso exclusivo para educación a cuentas municipales sin tener la justificación, ¿cierto?, de por qué y tampoco para qué habían sido traspasados esos recursos. Y allí, de hecho, este informe es bien lapidario, porque este informe de Contraloría termina diciendo que los antecedentes tienen que ser remitidos al Consejo de Defensa del Estado y también al Ministerio Público, tal como ocurrió también en el caso de Rancagua. De hecho, también hicimos un comparativo ahí con los informes de Contraloría. En Rancagua también colocó ese texto al final. Y yo la verdad que uno observa y la verdad que yo me quedo con la sensación de que para no todos parece que la justicia es igual, porque en Rancagua sabemos las consecuencias, en Granero lamentablemente todavía tenemos, ¿cierto?, esta administración en donde efectivamente no hay respuesta de dónde fue a parar ese dinero que hoy día el alcalde está obligado a presentar, ¿cierto?, un convenio de pago, un convenio de devolución de dinero no justificados al Ministerio de Educación de 600 millones de pesos. O sea, Contraloría por una parte dice que fueron fondos malversados, no fueron usados para educación. Y ahora tenemos que el Consejo Municipal, ¿cierto?, poder de alguna manera, ¿verdad?, aceptar esa malversación de fondos y diciéndole al alcalde, ok, o sea, páguelo con presupuesto municipal. En mi caso, yo no voté por esto, voté rechazo. Creo que no es una responsabilidad que el Consejo debe asumir, sobre todo además cuando no se nos ha explicado en detalle en qué finalmente se gastaron esos 600 millones de pesos. Como tercer punto, hoy día también ya a este término de periodo también de alcalde, sumamos una deuda con CGE de 530 millones de pesos. Con la Yesca, Servicio Sanitario, ¿verdad?, que toda la basura domiciliaria va a parar allá a este lugar, 600 millones de pesos.
Otro tema que también es parte de la querella es la ausencia de los informes trimestrales que la Fundación Graneros tiene que emitir, ¿verdad? Y también entregar al municipio respecto a sus ingresos y egresos, y que finalmente hasta la fecha no existen. Y lo digo que no existen porque fueron pedidos por la ley de transparencia, y se nos llega una respuesta súper, la verdad que bien anecdótica, donde nos dicen que no tienen tiempo para poder respondernos. ¿Cuándo son emitidos estos informes de Contraloría? ¿Por el árbol navideño y por el tema de la ley CEP? Lo que fue el árbol navideño fue cerca del 2020, y lo que es la ley CEP el año 2022. ¿Y por qué no se hizo nada en esa época, o sea, hace 2 años después, en año de elecciones? Pasa que lo que ahí también uno opera y espera es que también la institución actúe. Y de hecho, en el caso de Rancagua, los concejales de Rancagua, que para mí es una referencia súper importante, los concejales de Rancagua no presentaron una querella ellos como personalmente, de tampoco juntaron recursos, porque aquí hay que decirlo, no hay un sistema que apoye a los concejales para que puedan ejercer alguna labor, ¿cierto?, fiscalizadora, o generar algún espacio de una querella, etc. O sea, aquí la entidad o la institución es el Consejo de Defensa del Estado, es el Ministerio Público. En el caso de Rancagua, aquello operó. Y por eso también hago esa referencia yo, porque yo no entiendo por qué en el caso de Graneros no ha operado hasta la fecha. Nosotros esperamos y entendemos también que hay un sistema de Ministerio Público, de Consejo de Defensa del Estado, pero hasta la fecha la verdad que ya no podemos seguir esperando. Por eso nosotros ahora decidimos también, después de haber recabado tantos antecedentes y todos estos antecedentes, nosotros creemos que a la ausencia, ¿cierto?, de la inacción por parte del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, nosotros creemos que ahora es el momento de poder presentar esta querella. ¿La presenta usted solo, como concejal? Claro, la presento en mi rol fiscalizador como concejal. Ya. Sobre la deuda de CGE con la Compañía General de Electricidad, ¿a cuánto asciende y desde cuándo se comienza a aumentar esta deuda? ¿Y por qué no se ha pagado? La deuda asciende a 530 millones de pesos, ¿ya? Y tiene relación con el año 2018, es lo que también decía. Que aquí ocurre algo también que es bien preocupante, porque el director de la época, director de finanzas de la época, ¿ya? También lo que nosotros fuimos recabando es que en esa administración, ¿ya? Se dejó de pagar la luz, se dejó de pagar la yesca, ¿cierto? Y inclusive el Consejo de Defensa del Estado se manifiesta de aquello y se querella contra este funcionario, también contra el alcalde, por no haber pagado esto o esta suma de dinero importante. Pero nos dimos cuenta, ahora que nosotros también hemos estado trabajando en la parte jurídica con nuestro abogado, nos dimos cuenta que en enero de este año, esa querella que había interpuesto el Consejo de Defensa del Estado, el fiscal, ¿cierto?, de Graneros decide no perseverar. Y la verdad que no tenemos respuesta, porque uno se pregunta cómo el Consejo de Defensa del Estado, ¿cierto?, deja de alguna manera no perseverar, ¿verdad?, frente a un juicio que claramente no hay explicación, y claramente también se requiere una respuesta de dónde están esos dineros. ¿Usted nunca recibió una respuesta por qué se dejó de pagar esa cuenta de la electricidad? Mire, lo que se nos ha dicho ahora, también hemos estado en comisiones. Pero un minuto, ¿sí? ¿A qué corresponde la cuenta de electricidad, por ejemplo, los edificios municipales, colegios, alumbrado público? Ya. Claro, alumbrado público principalmente. Claro, uno podría entender a lo mejor que quizás uno se le va un mes de pagar la luz en la casa y te la cortan. O de pronto también uno se va enterando que hay una deuda. Pero aquí hay un tema que se hizo, no sabría decir si intencionalmente, pero se hizo ya a esta altura, hablamos del año 2018. O sea, esta deuda se sabía hace mucho rato. Nosotros hoy día como concejales se nos explica porque en el fondo hoy día el alcalde requiere que el Consejo Municipal apruebe un dinero extra de presupuesto municipal para poder, ¿cierto?, generar este pago. Ya. Entonces, por eso también hoy día nosotros nos enteramos en el caso de CGE, en el caso de la yesca. Cuando yo tomo la concejalía, comenzamos a indagar respecto a esto, y de hecho a comienzo del año 2021, yo pido por transparencia esta información, y en ese momento la deuda era 720 millones aproximadamente. Ha descendido 120 millones a la fecha, ¿cierto? Pero claramente la deuda es una deuda importante. Bien, concejal, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Ahí tenemos al concejal de Graneros, Marcelo Miñanir, contando sobre esta querella que ha presentado en contra del alcalde Segovia de Graneros. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más informaciones.